Buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, CEO de Cohen Aliados Financieros. Hoy, jueves 6 de febrero de 2025, me toca el primer one-on-one del año, con un gusto que ya nos dimos el año pasado, de recibir a alguien extremadamente inteligente y sagaz en el análisis de las cuestiones sociopolíticas en Argentina. Estamos hablando del señor Luis Costa, el doctor Luis Costa, y bueno, son las 10:03 de la mañana. Voy a leer algunas de sus credenciales para que sepan de quién estamos hablando, aunque seguramente todos ustedes lo lean en perfil y en algunos otros lugares como columnista. Recomiendo especialmente la última columna del 2 de febrero, que me parece que es algo de lo que vamos a hablar hoy, por lo que tuve en la charla preparatoria. Pero bueno, básicamente, eh, Luis, se me acaba de borrar dame un segundo, tu bio. Si querés arrancamos y al No final de pasa todo nada. lo leo. Em, Luis, ¿cómo estás viendo las cosas? Mm. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias por el cumplido exagerado de tu parte hacia No, mí, no, pero te lo es agradezco verdad. especialmente. Eh, bueno, mira, me parece que, eh, digamos, un poco para tratar de ayudar un poco a entender el panorama, me parece que no hay una única mirada posible sobre el proceso político digamos, inaugurado a fines de 2023 por Javier Milei. Creo que tiene varios planos, ¿no? Obviamente, como cualquier proceso político. Te diría que yo creo que la evidencia más concreta que devuelve como proceso es un proyecto político que se basa esencialmente en construir y consolidar un escenario social de confrontación, ¿no? O sea, no estamos hablando de un proceso político que busca generar nuevos consensos hacia adelante, digamos, un país que deja atrás, no sé, vamos a decir una frase hecha, pero antinomias digamos, o debates sobre el nivel del Estado, cuáles son las áreas productivas que van a ser preponderantes en el país y por lo tanto el sistema político, el sistema productivo se van a aliar para llevar adelante, no sé, algún tipo de modelo de país, no, y que eso esté espejado digamos, sobre una lógica bueno, de reorganización de los partidos políticos, porque ahora hay una centro derecha claramente identificada y que la gente además ahora se identifica de derecha, mucho más que antes, y que por lo Es tanto más eso podría. permiso, ¿no? Sí, ahí hay una autoidentificación muy interesante y, y que por lo tanto al mismo tiempo construye no sé, vamos a imaginar una centroizquierda. Bueno, todo eso no, por ahora, por empezar va poco tiempo, pero sí queda claro que estamos siendo testigos de un proceso político que en esencia basa la construcción de su identidad podríamos decir, como una especie de forma con dos lados simultáneas, tanto los que te quieren como los que te rechazan, ¿no? Y hay maneras de comprobar esto, ¿no? Un poco algunos análisis han insistido en la novedad de que la imagen o la aprobación de gestión de Milei se sostiene recurrentemente en el tiempo, o que no cae, o que no termina de subir. Bueno, eso, si vos querés, es la corporización objetiva en términos de opinión de esta tensión que necesita sobrevivir para que el gobierno tenga sentido. Es decir, este gobierno no está del todo claro para la gente qué elementos por lo menos hoy le ofrece en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de la micro, no estoy hablando de otros Ujú. elementos más abstractos para la mayoría de la población. Pero le queda claro que este gobierno es contra algo, ¿no? Contra algo del pasado, contra otros modelos. Y esto, por lo tanto, abre la pregunta hacia el futuro, ¿no? Uno podría imaginar, bueno, si lo que tiene para ofrecer es confrontación, sobre la base de criterios morales, ¿no? Quiere decir, nosotros somos buenos, cuando uno habla de criterios morales, en ciencias sociales habla de el uso de que hay cosas que son buenas y cosas que son malas en procesos de discusión, no que se discute sobre datos, se discute sobre verdades esenciales. Bueno, uno abre la pregunta de, bueno, eh, inclusive si tiene éxito, cuánto de sostenibilidad tiene un proceso político que en esencia es esto, es tensión versus tensión. Esto, para cerrar digamos, el concepto, es
Es el traslado de la campaña política a una gestión de gobierno cotidiana. Es como si fuera una campaña política que nunca termina de suceder, ¿no? Así que cualquier cuestión de gestión de gobierno, con algunos elementos que tiene claro donde tiene que subir el tono, sobre todo para su electorado, hay una especie de estimulación constante en el enfrentamiento, ¿no? Sabiendo qué elementos tocar. Pero en definitiva, me parece como que el mensaje para tener digamos, como el picture del gobierno, es un gobierno que basa su esencia en el sostenimiento de una tensión, de una lucha contra enemigos que probablemente nunca termine para ellos, ¿no? O sea, no hay un camino final donde esto se resuelve. Es un camino donde debe sostenerse la amenaza del enemigo para que siga teniendo sentido la existencia de este proyecto. Vos lo pusiste muy bien en nuestra charla cuando hablaste de algo así, no fueron palabras verbatim, perdón si no las repito Mm, exactas, pero es el conflicto o la expulsión como factor identitario de un partido que mm, se consolida con esta base, digamos. Y el problema que tiene esto, a medida que se van ordenando las variables macro y bajando los sentidos de urgencia, para sostener este nivel de conflicto en la población general, para seguir siendo la opción viable. mm. Y hablabas también, que me encantaría lo extendieras, de la consolidación de una oposición por este mismo efecto. Digamos, el Ujú. fenómeno este de expulsar define al otro como una opción no solo posible, sino una opción viable. Sí. Bueno, ahí capaz no me quiero poner demasiado complejo teóricamente, pero básicamente uno puede pensar que en la vida cotidiana uno lleva adelante procesos de comunicación con otras personas y a grandes rasgos uno puede identificar sin demasiada dificultad qué situaciones de comunicaciones son recurrentes, cotidianas, con situaciones de trabajo, pero existen algunas situaciones en las cuales uno puede claramente identificar cuando uno está hablando con alguien y empieza una situación de conflicto, ¿no? Ujú. Eh, las situaciones de conflicto forman parte de la vida cotidiana de cualquier, ¿no? Hasta hay conflictos pequeños, manejando, uno se enoja con el que le cierra el auto, ¿no? Digamos, no lo dejan cruzar en una esquina, ¿no? La sociedad está llena de situaciones conflictivas, ¿no? La pregunta sociológica es cuándo digamos, el conflicto se transforma en una especie de sistema de vida, ¿no? O sea, ¿qué elementos se requieren para que el conflicto pueda ser no una situación momentánea que puede tener algún tipo de solución, ¿no? Sino cuando el conflicto pasa a reemplazar elementos cotidianos de la sociabilidad, ¿no? Digamos, la dinámica de la comunicación, y pasa a ser un elemento cotidiano. Y en la política en Occidente, podríamos decir que está sobrecargada la política de situaciones de conflicto. Y para que las Crecientemente. situaciones, claro, todo Occidente, bueno, Mm. en Oriente también, ¿no? De hecho, además se transforma la tensión entre Oriente y Occidente que algunos de estos proyectos políticos han reintroducido, ¿no? O sea que todo es un conflicto ahora, ¿no? Todo el mundo se está peleando, todos están bajo amenaza, pero uno también podía describir, y en esto creo que uno detecta elementos muy interesantes de la estrategia de la Libertad Avanza como partido, es decir, qué elementos se tienen que cumplir para que el conflicto se pueda sostener. Es decir, si yo estoy adentro de la Libertad Avanza o de este proyecto y necesito sostener mi base de electores bajo la idea de que hay una amenaza constante, que, que hay que seguir llevando adelante las reformas que se están haciendo. No estoy diciendo si son buenas o malas, porque eso excede a digamos, podríamos decir a la disciplina sociológica, pero es decir, no, pero sí podemos describir que hay un escenario esencial de conflicto. Bueno, requiere, para que el conflicto se pueda sostener, requiere que todas las partes que forman parte de este proyecto estén unidas entre sí con la única misión de sostener ese conflicto hacia afuera. Y la única manera de sostener ese conflicto es que los lazos entre las personas que forman parte de la Libertad Avanza sean lazos que podríamos decir rígidos, ¿no? Porque reemplazan su propia individualidad, sus propios aportes, sus propias ideas, por un proyecto único y esencial que es la guerra contra el resto, ¿no? Los intelectuales de Milei, de manera muy interesante, llevan esto adelante, y yo te diría con muy buen éxito comunicacional, ¿no? Eh, entonces, ¿esto qué produce? Que solo será aceptado
dentro del partido aquel que pueda cumplir con esta rigidez interna y que no acepte ningún desvío, porque un desvío es una individualidad que, digamos, que se sale de, digamos, como del bloque indivisible, ¿no? Entonces, lo que yo escribí el fin de semana es que me parecía que justamente por esta forma de práctica, digamos, donde todo se basa en el conflicto, donde todas las partes reemplazan sus ideas, y por ejemplo, en los países se pueden debatir un montón de cosas, ¿no? Ujú. Se pueden debatir esto, si la carne se exporta a tal corte o el precio de las retenciones. Todo eso puede ser un debate, podríamos decir, cognitivo sobre la base de datos, pero no da la sensación de que haya demasiado debate sobre esto, sino que es un debate esencial. Entonces, mi punto es que bajo estas condiciones, la Libertad Avanza es un partido que se especializa, más que en cumplir objetivos, en expulsar gente. Entonces, lo que va a hacer es sostenidamente, probablemente ser muy exitoso en la comunicación con los propios. Cualquier desvío va a ser castigado con la expulsión porque no está alineado con la idea del conflicto, pero además tiene la consecuencia del otro punto que vos me preguntabas, es, bueno, la Libertad Avanza o el proyecto de Milei, de manera muy interesante, podríamos decir también, necesita tanto eh, eh, que lo amen como lo odien, ¿no? La consolidación de un otro que genera muchísima bronca. Los datos es muy interesante. La opción de respuesta de rechazo de mi ley, yo le doy, por ejemplo, en algunos estudios que hago, es, bueno, desaprobás algo, desaprobás mucho. Casi todos los que desaprueban están concentrados en el desaprueba mucho. Eso mismo le pasaba a Cristina Kirchner, porque ella también Polarización. fue un proceso de hipermoralización, en un proceso en el que solamente podían estar adentro los que estaban alineados perfectamente con ella, ¿no? Entonces Argentina viene, digamos, de proceso en proceso. Si querés le podemos cambiar la semántica y qué gusto te da algunas medidas versus otras, y depende de qué sector de la población le vienen mejor o le vienen peor. Pero digamos, la situación de, digamos, de la generación de un otro que al mismo tiempo se consolida que los tuyos no es un tema menor. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros te podríamos poner como por lo menos arriba de la mesa como una hipótesis de trabajo, es que no descartar que existan situaciones opositoras a la libertad avanza que se unan en la detección de esto mismo que mi ley produce en los propios, necesita, digamos, la oposición de enfrente. Y si querés un dato histórico, nosotros bueno, Trump acaba de volver a ganar, esto también lo hablamos el otro Ujú. día. A mí me parece bastante interesante esto. Los dos proyectos, si querés, más parecidos a Milei, previos, a los 4 años perdieron las elecciones. No estoy diciendo que Milei va a perder las elecciones, pero yo hago mucho análisis cartográfico, casi de urnas. Es un trabajo muy complejo, pero vale la pena hacerlo. Eh, a los 4 años, tanto el caso de Trump como el caso de Bolsonaro, mostraron que ellos fueron muy exitosos en repetir el voto de los 4 años anteriores que lo habían votado, pero al mismo tiempo consolidar el rechazo de todos los que no eran propios, ¿no? Entonces fue Que sí, en se realidad, unificaron atrás de una única bandera después de todo, contra ¿no? ello, digamos, ¿no? Porque Claro. no olvidemos digamos, que el proceso de Milley también no trata como, bueno, como una divergencia que merece a lo mejor algún tipo de explicación. No, no los trata como que él les gana sistemáticamente en la comprobación de esto, ¿no? Y más allá de si le gana o no le gana, que por momentos parecieron o no parecieron, bueno, les está ganando porque la inflación baja, digamos, hay un montón de indicadores que él podría efectivamente, pero yo me refiero al efecto simbólico, ¿no? Cómo se siente el resto de la gente que está expuesta, digamos, a un trato de, en vez de decirle, bueno, miren, yo he mostrado, estoy haciendo una situación, digamos, hipotética que es difícil de, digamos, de que ocurra en la política, pero uno puede decir, bueno, ahora que hemos visto que es bueno el mantener el déficit fiscal controlado, controlar, estoy usando términos de la definición monetaria, Sí. los invito a todos si podemos tener un tipo de acuerdo. No ocurre eso. Ven que yo No. tenía razón, es como que voy a decir un término casi infantil, pero es una política de te puse la tapa en cada nuevo Total. passo, ¿no? La Y cosa bueno, y con otros revanchista. elementos, ¿no? Sí. Sistemáticamente, ¿no? Sistemáticamente. Pero puedo agregar otra cosa más que me parece también importante. Hay algunos elementos digamos, que tiene muy bien detectado el gobierno
que son como drivers que saben que irritan especialmente a su población, ¿no? Eh, este tema de la irritación colectiva es un tema, vos sabés que es uno de los primeros temas que cuando la sociología empezó a llamar la atención a fines del siglo XIX, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? Que Ujú. hay algunos temas que la gente se enojan todos en simultáneo. No es que la gente se pone de acuerdo para enojarse. Son temas que, viste, vos los tocas y la gente indignada, Carne digamos, viva. ¿no? Es el que introdujo estos temas es un sociólogo francés, Durkheim, que es el que casi padre de todos los sociólogos del mundo. Eh, y te diría que es muy interesante seguir al gobierno en una muy buena detección que tiene sobre qué elementos necesita escuchar su base electoral, que mientras no tenga algunos elementos económicos de la micro para sentir, sí necesita seguir escuchando denuncias de corrupción, ¿no? Y elementos vinculados a mano dura. Así que no importa si la denuncia tiene un recorrido legal o no, pero sí que hay una especie de estructura comunicacional, porque yo he modelado con procesos estadísticos medianamente complejos y uno de los drivers centrales para decidir el votar a la Libertad Avanza no es tanto que te guste mi ley, sino que te preocupe, sino que digas que la corrupción es una cosa que te preocupa, ¿no? La Entonces, bueno, corrupción como, claro, todo eso hace un combo que le permite, a lo mejor sin tantas cuestiones para que la gente defienda, ¿no? Digamos, darle sentido a la continuidad del voto de un proceso que para muchísima gente no cierra del todo, pero eso no quiere decir que no lo vayan a votar, ¿no? lo que me lleva al alineamiento de los partidos que quedaron en el medio de este sándwich ideológico Ujú, entre Milei, digamos, y Unión por la Patria o Cristina. Em, Hablamos también de las cosas que tenemos que estar mirando este año de cara a si eventualmente pasan las PASO o son eliminadas mm, recién en octubre, las elecciones de medio término y el posicionamiento en particular del PRO, que es básicamente mm, quien en definitiva el PRO o sus aledaños, quien le dio a Milei en esto de elegir binariamente entre Massa y Milei, mm, le dio la preferencia a algo nuevo frente a algo que lo mm. repelía por las cuestiones que vos decís de corrupción. Y ahí, ¿cómo ves que se puede comportar ese electorado y qué está mirando ese electorado en esa situación? Bueno, decía Mora y Araujo, la variable que mejor correlaciona con el voto futuro es el voto anterior, y hay muchísima evidencia. Cualquiera puede mirar las zonas donde antes había votado a alguien, cómo se comporta, ¿no? En el posterior. Alguien podría estar escuchando y dice, bueno, pero entonces mi ley de dónde salió, ¿no? Bueno, hay algunas explicaciones para eso, pero voy a contestar primero lo más probable, digamos, hay dos elementos de comportamiento de voto que lo más probable es que se mantengan cercanos a entre el 85 y el 90% que van a repetir su comportamiento. Me refiero al voto peronista en general, ¿no? El que votó peronista es el que claramente en cualquier investigación sigue estando en contra del proyecto digamos, de Milei. Obviamente cuando yo hablo de voto peronista, no es lo mío el voto peronista del AMBA que de Salta, La Rioja o Mendoza, o sea, no es lo mismo, Son pero otros en los general, drivers. claro, pero en general podríamos decir que ahí tenemos mucha más chance de encontrar opositores. Lo más probable es que la mayoría de esos votos sigan siendo votos opositores a Milei. Además por lo que acabamos de hablar. Milei se ha encargado no abrazarlos como novedad hacia él, sino como la confirmación de que todos estos estaban equivocados. Así que, digamos, hay una manera ahí de continuidad que me parece importante. La, digamos, la pregunta es qué pasa sobre todo con el PRO, porque esa es digamos, la pregunta Ujú. central. Quedó como un partido que perdió, ¿no? Digamos, quedó tercero, ¿no? No llegó a Golpeado. la segunda vuelta. Y digamos que voy a decir algo que no es muy científico, pero probablemente mucha gente se va a sentir identificado. No es que la gente quisiera votar, los del PRO, ¿no? Me refiero. Me cuesta encontrar una idea homogénea de que los votantes del PRO están absolutamente convencidos de que este proyecto es el proyecto que realmente encarna en un 100% los valores que ellos consideran que tiene que tener un gobierno. A lo que le pasa a los votantes del PRO es que les gustan las medidas que van Ujú. teniendo,
les gusta escucharlo a Caputo, ¿no? Digamos que en general les puede gustar escucharlo a Sturzenegger, depende de cómo hable, pero digamos que en general les puede gustar escucharlo, ¿no? Pero tienen muchísimos reparos con Milei, ¿no? Por las formas, estas cosas a los votantes Ujú. del PRO, hay muchísimas cosas que estos no cierran. Es más, esto tiene un comportamiento electoral previo, donde nosotros podemos dar cuenta de esto. A Milei la gente del PRO lo votó recién en la segunda vuelta. Debemos recordar que Milei sacó 30 puntos en la PASO, que fue la sorpresa. En la primera vuelta sacó prácticamente la misma cantidad de votos, subió muy poco, yo ahora no me acuerdo el número, pero es como si hubiese, en términos estadísticos, es como si hubiese quedado con los mismos votos. Y Ujú. recién recibió los votos que sociodemográficamente uno identifica con clase media para arriba, recién en la segunda vuelta. O sea que estructuralmente Cuando la son votos, alternativa era claro, cuando no indigerible, quedó digamos, otra, para el votante del PRO. claro. Claro. Tenían que comprar comida, fueron a la góndola y lo único que había eran dos productos. Y en ese momento, recién en ese momento, Milei pudo por primera vez en su vida correlacionar positivamente con el nivel socioeconómico, alto, medio y alto. Milei tuvo el secreto de que le sacó votos al voto peronista. Esa masa de votos, esa gente, le parece interesante alguna de las medidas, pero hay muchísimas cuestiones de Milei que no le gustan, ¿no? Entonces, en los chequeos que yo también he hecho con esto hablado de la modelización, no es un tema de firulete estadístico, pero uno puede, digamos, evaluar cómo se comportan diferentes opiniones de la gente eh, o factores previos para tratar de predecir el comportamiento electoral. El votante del PRO no es un votante seguro de Milei. O sea, como que da la sensación que puede tener un comportamiento al azar, Más por lo menos independiente. en este momento. Es decir, si votó a Milei, para decirlo en números concretos, tiene 7 veces y medio más de chances de votarlo a Milei de nuevo que uno que no lo haya votado. Si aprueba su gestión, tiene 6 veces y medio más de chance, ¿no? Si dice que le preocupa la corrupción, tiene hasta 2 veces y medio más de chance para votarlo. Estos son números concretos. Pero si votó al PRO, el modelo no me deja esa variable adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos en este momento no hay un alineamiento completo de los votantes del PRO hacia Milei. ¿Esto quiere decir que no lo van a votar? No. Pero que es difícil estimar la cantidad, digamos. Puede ser que vayan el 70%, que vayan el 40%, ¿no? O sea, el comportamiento de esos hacia ese lugar, es decir, perdón, para también aclarar, ¿no? Si hay un movimiento posible del PRO, es hacia la Libertad Avanza, no es hacia el Ujú. peronismo. O sea que la posibilidad en volumen de aumentar de la Libertad Avanza en cualquier lugar del país es absorbiendo votos de lo que era Juntos por el Cambio, ¿no? O sea que de ahí es su fuente. Necesitan ver un par de cosas más para que eso se transforme en una variable predictora del voto de Milei. Por lo menos en el modelo no queda hoy, ¿no? Pero ¿qué puede llegar a pasar? Que el gobierno, por esto que hablábamos al principio de la charla, sobreestimule la idea del riesgo, la preocupación, la tensión, y que otra vez vuelva a generar la idea de que no tiene ningún sentido votar al PRO, ¿no? Y que tienen que votarlos a ellos porque son el único resguardo para evitar que las expresiones políticas que gobernaron hasta hace algunos meses vuelvan a tener posibilidades de ganar, ¿no? Ese es básicamente el panorama, pero la situación no es tan lineal, ¿no? Eh, Sí. y por eso, y también y esto el PRO lo sabe, y también para el PRO es, bueno, uno se podría preguntar, bueno, ¿cuánto tiene para elegir los partidos políticos? ¿Para dónde van? ¿No? Hay una metáfora muy utilizada, el PRO es lo que era el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, pero ahora en otra expresión, ¿no? No siempre en política se puede elegir de qué lugar o qué fichas mover, ¿no? Pero no me da la sensación de que esté toda la suerte echada para el PRO, como que no le queda otra que ir a la Libertad Avanza. No es tan claro este panorama, ¿no? Eh, yo te escucho hablar y pienso en la pequeña muestra, como hablábamos siempre, la pequeña Sí, muestra y el propio sesgo de escuchar, en definitiva, el votante tradicional del PRO festejar las medidas y el orden mm, macro y cruzar los dedos para que la micro acomode después de la macro todo esto. Y también una preocupación respecto de el buscarse errores no forzados y enemigos que uno no necesita, y esto de la mm, expulsión de gente que incluso yéndose
agradece este fenómeno y se siente permanentemente afiliado a las ideas de la libertad avanza, o si no lo hace, Mm, por lo menos no ataca del otro lado. Es el caso de Ramiro Marra, de Diana Mondino, ujú, etcétera. Y también esta masa, digamos, de votantes del PRO que está preocupado por cuestiones de institucionalidad, de la verbalidad que este gobierno tiene, etcétera. Vos lo que estás marcando ahí es que, en definitiva, este votante puede estar esperando una señal de la cúpula del PRO para ver cómo se mueven las cosas y ahí recién decidir si está alineado con sostener este proyecto dentro del Parlamento o del ujú. Congreso, o generar otra vez una tercera fuerza con la que Milei tenga que negociar las próximas reformas. Claro, las terceras fuerzas en realidad se terminan diluyendo, eso es un fenómeno también de Sí, Occidente, es muy difícil que haya una tercera fuerza, creo que todos y los mucho más si es intentos de camino moderada. del... Sí. Claro, la moderación en esta situación de conflicto adquiere poco sentido para mucha gente, Ujú. ¿no? Inclusive para los opositores de Milei. ¿Qué es un opositor de Milei moderado, digamos? Es como que para los que son hoy, se reconocen opositores, tampoco les cierra, porque deben estar sintiendo la mayoría que esto hay que cortarlo de cuajo, ¿no? Digamos, estoy metiéndome en la cabeza de un votante, digamos, como el típico votante de masa, que tiene todavía una mirada, si querés, no sé, ochentística o setentística sobre el Estado y la industria Ujú. nacional, y hay un montón de cuestiones, que, digamos, que forman parte de otra época, pero eh, en definitiva es, los del PRO están wait and see, ¿no? No hay una, no me parece un tema menor, ¿no? Pero yo no quiero que esto se confunda con que estoy diciendo que la gente del PRO no lo va a votar a la Libertad Avanza, ¿no? No, que no está garantizado Claro. Pero si esto no está garantizada la medida, la dimensión, pero la dimensión. si esto ocurre, Milei va a tener que sobrevivir con votantes que siguen siendo de alguna manera prestados y algunas cuestiones que no le van a seguir gustando. Hay muchísimas cosas del que no gustan, ¿no? Inclusive en votantes propios, ¿no? A Eh, ver, entonces como que Milei, digamos, intercambia continuidad en el voto con, es un trade, ¿no? Bueno, yo soy tu garantía para que esto que a vos te gusta siga estando, a pesar de que no te gustan un montón de cosas. Entonces ahí está la pregunta por el largo plazo. Bueno, por ahora ¿cómo parece una sostenés situación de eso? crisis. Bueno, es una situación de crisis. Me la aguanto porque no queda otra. La pregunta es, 4 años así, ¿la sociedad aguanta? Es complejo de verlo. A mí me cuesta, ¿no? Es decir, que la situación de tensión sobreviva como razón de ser, Mm. ¿no? A la sociedad les gusta, a cualquiera de nosotros nos gusta cierta recurrencia, cierta cotidianidad. Todas las sociedades funcionan con recurrencia y cotidianidad para que tu vida no sea un replanteo constante. Hablábamos, imagínate si tu oficina vos le cambiás todos los días el horario de entrada, ¿no? La dirección. Bueno, hoy te hay que ir a San Telmo, no sé, te vuelven todos locos, ¿no? Un patrón Eh, recurrente de rutina que claro. te garantice Toda que la sociedad funciona tu así, ancho de banda puede expandirse a otras claro, cosas, ¿no? sí. La forma de saludarnos, bueno, la pandemia fue un gran ejercicio de ver qué pasa cuando todo eso queda en duda, la gente no sabía ni cómo saludarse, ¿no? Pero saliendo de esa situación particular, las sociedades necesitan cierto tipo de recurrencia, ¿no? Eh, digamos, mi ley es un proyecto político que está todo el tiempo moviendo y sobreagitando, eh, la población, ¿no? Entonces, esto a la salida de una situación de crisis, como fue el gobierno anterior, con un número de inflación, podríamos llamar delirante, ¿no? Digamos, excesivamente grande, con muchísima incertidumbre económica, con un presente extremo porque la gente iba teniendo plata y compraba, bueno, etcétera, todo lo que ya no hace falta que repase en este momento, es en esas condiciones donde el proyecto político de él, bajo un proceso de muchísima bronca, con frustraciones anteriores, tiene sentido. Pero si eso no es reemplazado por una situación de estabilidad renovada, sino que las medidas económicas solamente se pueden sostener sobre la base de una batalla cultural, como que él dice, ¿no? Bueno,
Yo digo que a mí me parece que se me hace complicado verlo como sociólogo a mediano o largo plazo, no porque las medidas de él sean buenas o malas, porque uno podría decir, bueno, probablemente muchas son muy interesantes, ¿no? El tema yo me refiero a la situación de conflicto y de tensión, ¿no? Eh, el discurso en Davos produjo digamos, no siempre que pasa algo se producen marchas, ¿no? Obviamente que a la oposición le gustaría estar haciendo una marcha por semana, porque le vendría bien como para ir, pero no siempre lo logra. Pero Ni lo evidentemente logra y tal vez no le convenga porque es un desgaste, ¿no? claro, bueno, y si vos haces las marchas recurrentes, dejarían de ser marchas y Ujú, pasarían a ser encuentros, ¿no? Como rutinarios, ¿no? ujú. Porque la marcha también necesita también Pierde digamos, impacto. claro, digamos, la cosa extraña, ¿no? Pero bueno, a mí me parece importante porque también para el público digamos, que nos está escuchando, la pregunta por el futuro es una pregunta que se inserta en, en este proyecto, que lleva adelante medidas económicas eh, que eran muy esperadas, que en general son muy bien evaluadas por su base de votantes, ¿no? Pero pareciera que no pueden escindirse de la situación conflictiva, ¿no? Entonces, si la condición para sostenerla es conflictiva, bueno, si dentro de algunos años venía alguien y dice, bueno, yo creo que es hora se puede tener un déficit fiscal controlado, pero sin andar peleándome con todo el mundo, pero bueno, eso obviamente En pasa después particular, si de, ¿no? dominaste el diálogo de la corrupción y ya no existe esa indignación, en particular si Por ejemplo, solventaste medianamente la macro, entonces la gente ya en unos meses o en unos años tenés un mm, grado de reducción de pobreza y de aburguesamiento, digamos, del día a día, que podría hace que ser, la gente no esté ujú, tan sí, a flor de piel en términos de lo que es sí, irritabilidad. sí. Perdón, Ana, una Em, cosa más, si me dejas. Le quiero recordar a la gente que uno de los factores predictores del voto de Milei donde también correlaciona muy bien es con la gente que tiene hasta secundario incompleto. Tu base de votantes no es una base de votantes no universitarios que eran les los, gusta leer a ¿cómo les Hayek. decían? Los virgos de Twitter, no eran necesariamente esos. No, no digo como algo bueno ni malo, digamos, simplemente para entender la caracterización sociodemográfica donde él empieza a tener mayor homogeneidad en la seguridad de su voto. No estoy diciendo que alguien que tenga posgrado en la Ciudad de Buenos Aires, que vive en Belgrano, no lo vaya a votar, no. Pero todos los que tienen posgrado que viven en Belgrano no están tan seguros de votarlo. Cuanto más bajo en el nivel educativo, más aumenta la chance de encontrar mayor homogeneidad digamos, en el voto de él. Y dirige por Belgrano porque en Belgrano es un lugar donde el PRO le va especialmente bien y recién pasamos por la pregunta de qué podría ser ese bloque de voto, ¿no? Eh, y que tampoco que sorprenda que, no sé, si la gente está haciendo el cálculo de que el PRO, no sé, bueno, capaz en la provincia de Buenos Aires saca 11 puntos y de repente el día de la elección saca 20 puntos, que igual es una elección mala, pero comparado con la expectativa que había le va mejor. O sea, puede haber un montón de cuestiones, ¿no? Pero bueno, hoy es 6 de febrero y ni siquiera está claro cómo van a ser las alianzas, pero esto que yo estoy contando es, digamos, tiene este comportamiento y también lo reflejo en el pasado, pero esto que yo cuento digamos, del nivel educativo me parece bastante importante, ¿no? Si hay algo que en mi ley se parece en su base de volumen de voto, no en la segunda vuelta, digamos, cuando lo votaron con otras opciones, si se parece algo más, se parece un poco más al peronismo, más Ujú. que al Que voto que me él parece que fue necesita hoy. el enorme punto ciego que tuvo el peronismo en las elecciones Mm, no últimas, que quisieron es verlo, ese. ¿no? Sí, no sé si fue evolutivo o fue no Mm, intencional, pero fue como un poco la sensación de que esta gente se sentía un poco abandonada por las soluciones tradicionales, en particular, supongo que la provincia de Buenos Aires. Y acá quiero meter al interior, porque vos lo hablaste y Juan Pedro Colombo, mm. nuestro estratega de renta fija, me está preguntando, yo no sé si llegas a ver las preguntas ahí, No, no estoy pero, viendo nada, perdón. pero justo hablamos el otro día cuando charlábamos preparando esto, del voto del interior. Juan Pedro Mm, dice que en las elecciones del año pasado a Milei no le fue bien en el interior cuando no estaba él en la boleta. ujú. Y cómo haces para tener un armado político para que eso no le pase en las provincias?
con toda la dinámica de negociación que tienen las provincias con los gobernadores, etcétera. Y vos hablabas de un votante que puede o no ser peronista o antiperonista, pero que los fundamentos ideológicos del alineamiento no son necesariamente Mm, los mismos que vivimos en Belgrano, justamente por decir sí, algo. A ver, en Belgrano vos hablas de la persona Belgrano y sí, seguramente haya un grado de popularidad del PRO alto, pero también hay en la clase media educada una tendencia a algún grado de intelectualidad más volcada a un socialismo soft, que no es depende de la necesariamente, zona de la capital, ¿no? bueno, Pero por sí, eso digo sí, Belgrano, sí, pero digamos, Cava sí. digamos, es más diversa. Pero este fenómeno no lo encontrás tanto en las provincias. Entonces, No, nada. mira, sí. Mira, es muy importante esta pregunta que hace y el comentario que vos haces. Voy a decir eh, digamos, la gran teoría de Mora y Araujo sobre el voto peronista cuando analizó el caso del 73, o sea, la elección de Cámpora y de Perón. Hay un paper muy famoso y hay un libro entero que es un clásico del análisis del comportamiento electoral. Manuel decía, y yo creo que aplica esto, o sea, Manuel Mora y Araujo decía, el voto peronista se comporta bueno, en ese momento, ¿no? Simultáneamente como dos cosas al mismo tiempo. En los grandes centros urbanos con mayor desarrollo se comporta como un partido obrero, ¿no? Estoy hablando de términos de hace muchos años, ¿no? Como Ujú. un partido obrero. Y en las provincias con menos desarrollo, o sea, cuando me salgo del cordón central, o sea, cuando no miro Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, cuando me salgo de ahí y me voy para el norte, se comporta como un partido conservador. O sea, la base del comportamiento electoral es el mismo partido yendo a la misma elección al mismo tiempo, pero tiene, digamos, perfiles de voto y de comportamiento simultáneamente El dispares. holograma de Perón, dependiendo de dónde lo mirás, con cierto color o con otro, ¿no? Claro, El Perón trabajador y el Perón militar claro. más Pero porque reaccionario. votaban donde había obreros, digamos, la zona donde Claro. Manuel tenía detectado que había cantidad de obreros con otros cálculos que hace ahí que no viene el caso acá, pero decir, ahí correlacionaba, digamos, especialmente bien, ¿no? Y lo que pasaba en ese lugar, en ese caso también, es que en los grandes centros urbanos la masa de obreros convivía con una clase media fuerte. Entonces lo que él dice es que si vos sacás los, todas las provincias del interior, donde el peronismo sería más un voto conservador, la elección hubiese sido más pareja, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero ¿por qué yo traigo esta vieja teoría de Manuel, que obviamente tuvo revisiones, pero a mí me parece especialmente interesante? Es que ningún partido cuando va a una elección nacional es lo mismo dependiendo del lugar donde se va a posicionar, ¿no? Entonces, las cosas que parecen interesantes de Milei o de la Libertad Avanza, que hasta donde, digamos, va quedando claro con este tema de que expulsa a los quienes son los puros, la Libertad Avanza tiene un proyecto de que eh, cuando Milei era la marca, ahora la marca debería ser el partido, ¿no? Eso es lo que van a intentar porque Milei no va a poder ser candidato. Así que veremos si eso resulta, pero por lo menos ese va a ser el intento, ¿no? Eh, sí me parece interesante recalcar que las cosas que parecen interesantes de la Libertad Avanza en el AMBA, me refiero a Capital y digamos, todo el Gran Buenos Aires, recordemos para la gente que cuando hablamos de Gran Buenos Aires, vive el 70% de la provincia de Buenos Aires vive a los alrededores de la capital, para que tengan una Ujú. idea, en la primera sección electoral y la tercera, o sea, si miran la capital es como todo el borde, 7 de cada 10 bonaerenses viven ahí, el resto está, digamos, desperdigado En por el todas las campo. otras secciones, Azul, Pergamino, digamos, todo eso que está lejos, eso representa el 30% más o menos del electorado de la provincia de Buenos Aires, repartido en todo el resto de las secciones, incluido La Plata, digamos, ¿no? Mm. Eh, por qué digo esto? Porque eh, lo que está ocurriendo también es que Milei tiene desafíos específicos en el interior. Eh, la cuestión esta internacionalista de Milei, eh, el alineamiento con conflictos bélicos que pueden Externos. resultar un poco lejos de Capital, imagínate en Salta, ¿no? Mm. Eh, sí generan eh, digamos, ruidos tal vez más específicos y tiene desafíos de comunicación ahí y de alianzas, ¿no? Eh,
Y te Sí, diría que el sí, mensaje externo de alineamiento con Estados Unidos, Occidente, Israel, no es un mensaje, no es un texto que alinee necesariamente al interior genera porque le preguntas, parece foráneo. sí, genera preguntas, ¿no? Entonces, si uno sigue es muy interesante escucharlo, ¿no? A veces a los intelectuales de Milei, eh, bueno, estos que se autodenominan, voy a usar el término derecha porque ellos se autodenominan de derecha, porque la derecha es un concepto muy amplio, pero eh, está en la derecha liberal, ¿no? Que le preocupa de hablar, digamos, de la economía y que además hace un culto es como una especie de traslado sociológico de la idea de la libertad, etcétera, ¿no? Pero pese hay una larga tradición de derecha en Argentina que está mucho más vinculada al catolicismo, a la idea conservadora, ¿no? A la familia tradicional, a la mujer tradicional, que ahí sí hay un hueco en el cual probablemente todavía Milei no está dando demasiados mensajes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en 2023 Milei hubo un montón de provincias que ni viajó y ganó igual, ¿no? Entonces, bueno, claro, la pregunta que están trayendo acá, digamos, a esta charla es, bueno, ¿qué capacidad va a tener de repetir, ¿no? Yo creo que bastante, ¿no? Porque creo que en estos 2 años se han consolidado de alguna manera la marca y probablemente va a ser bastante homogénea la campaña, van a tratar de que así lo sea. Pero sí, es verdad, en el interior eh, hay elementos que, claro, acá en el AMBA, pedir por la liberación de los rehenes de Hamas, bueno, puede estar dentro de la lógica de, digamos, de las comunicaciones de Mm, las noticias. En Salta y Jujuy eh, les queda tiene lejos. otros desafíos y por lo tanto, probablemente, así como decía Moria Araujo sobre el peronismo, la Libertad Avanza va a ser una en Córdoba y va a tener que ser probablemente relativamente otra en algunos lugares, ¿no? Esto que yo estoy marcando de las distinciones hacia adentro tiene que ver con lo que yo digo, digamos, si el conflicto, empezamos hablando de la idea del conflicto y que el conflicto para que se sostenga necesita que sus partes se mantengan rígidas, ¿no? Es difícil ver exactamente trasladada la lógica nacional, que es la lógica siempre la de AMBA, es como la lógica nacional, la que consumimos los que estamos por acá, trasladada exactamente igual o pedirle a la gente en Santiago del Estero, ¿no? O en Tucumán, que se comporte de la misma manera rígida que le piden a alguien para no ser expulsado. Porque ahí hay diferencias. Claro. Porque en realidad la sociedad, el problema de la sociedad moderna es que hay demasiada diferenciación interna. La Es sociedad imposible alinearnos en un no es un monolito. bloque rígido, claro, no es un bloque rígido. Un bloque, digamos, tiene demasiadas diferenciaciones internas. De todos los temas que, hay un montón de temas que ocupan la sociedad. Por ejemplo, en esta charla, nosotros podríamos decir que en el fondo hay una preocupación sobre la economía, pero hay otros ámbitos de la sociedad. Si tuviéramos esta charla con gente del derecho, a lo mejor tendrían otros problemas, otras preguntas que forman parte de la misma sociedad, ¿no? Entonces, bueno, me refiero a eh, que efectivamente esa es una pregunta muy interesante porque digamos, sí está muy detectado que no es lo mismo, eh, podríamos decir, la autodescripción de derecha en, digamos, acá en la zona de la capital versus algunos lugares del interior. Me refiero a los lugares que salen de este corredor Ujú. productivo del centro del país, ¿no? Perfecto. Eh, pero no estoy diciendo por eso que le va a ir mal, ¿no? No, 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 tampoco quiero, pero que sí que va a obligar a un elemento de flexibilidad y que por lo menos el partido sabe que tiene que armar, como dijo Milei, ¿no? Yo armo una oferta, no armo 75 ofertas, ¿no? Eso me parece muy interesante y probablemente le pueda dar buenos resultados, ¿no? Ahora, hasta que no tengan resultados económicos que la gente sienta, por ahora va a seguir la pregunta sobre el impacto electoral, ¿no? Ahí, volviendo a las elecciones, mi preocupación, yo te escucho hablar del monolito y de la expulsión sistemática de gente que no está necesariamente, no es que no está alineada, pero por ahí tiene Mm, impulsos individualistas adentro y pienso sí. cómo va a ser, o sea, tiene que arrasar en el Congreso durante estas elecciones para no verse en una situación en la que va a tener que negociar con sus enemigos ideológicos, cosas que la Mm. Argentina necesita.
eh, y me preocupa eso. Pero tengo otra pregunta de otro de nuestros estrategas, J. Vázquez, que Mm, pregunta si la eliminación de las PASO no es un win-win para el oficialismo, porque en definitiva te atomiza el encolumnamiento que tendría Cristina y al mismo tiempo provoca ese mismo fenómeno en el PRO. Eh, ¿Cómo ves eso? ¿Vos sí. crees que además es una batalla ganable? ¿La ves generando Sí, agenda en yo las creo. próximas? Bueno, hasta ahora se Dale. está discutiendo, parece que están cada vez Ujú. más cerca de Sí. lograrlo, ¿no? Ujú. Igual viste que en el Congreso está todo cerca de lograrse hasta que no está más cerca. Por eso sí Entonces pregunto si no, la ves sucediendo. sí, tampoco soy, viste que eso capaz hay periodistas que están todo el tiempo hablando con los despachos, no me considero un tipo que vaya teniendo información por ahí a ver qué está pasando, ¿no? Eh, pero sí daría la sensación de que están ahí nomás de lograrlo, ¿no? Con la eliminación de las PASO, es lo que vos decís, obligan al PRO a no poder dar una opción de, bueno, voy por afuera y después vamos alineados y medimos fuerzas, ¿no? O sea, no te queda otra más que ir eh, y votar, no hay duda. Recordemos que la PASO también es una muy buena manera para la sociedad para entender cómo viene la atención de voto. Entonces, bueno, vos te queda claro cómo viene y, Bueno, digamos, pero bueno, pues yo creo que da ahí la es sensación de así, que digamos, va, en las PASO sí, del 2019, el lunes negro fue justamente posterior a las PASO, digo, no a las claro. elecciones generales, te definió todo. Y, y después hubo una reconversión y, digamos, y Macri pudo mejorar su desempeño y Alberto no subió tanto, ¿no? Ujú. Pero Porque ya estaba también un poco a marcado. veces, pero ya estaba, digamos, la suerte estaba Mm. echada, ¿no? Pero bueno, sí, ahí hay un tema de, digamos, estratégico que, bueno, que se tiñe alrededor de esta estimulación de, bueno, la plata que se gasta, ¿no? Cualquier Mm. comunicación del gobierno es vinculado a la plata que se gasta, todo. No importa si tiene algún dato que lo justifique. Todo es ahorro, ¿no? Y está vinculado siempre a la idea de la, digamos, de la corrupción. Pero en realidad, en el fondo, las decisiones tienen que ver con esto que me acaba de preguntar, no con el ahorro, ¿no? Así que sí, yo creo que, que le ayuda al. Pero bueno, esto no necesariamente quiere decir que el PRO y la Libertad Avanza vayan juntos, ¿no? Esto sigue necesitando tiempo, digamos, de resolución, ¿no? Todas las señales que uno ve desde afuera es que, o sea, bueno, más que las señales, lo concreto es que todavía no ocurrió. Y tienen momentos donde se acercan y momentos que se salen, ¿no? Eh, pero bueno, por ahora la gente está pasando de un lado al otro. Nadie se va de la Libertad Avanza al PRO, ¿no? Mm. Eso también te mide las fuerzas y las capacidades de decisión que el PRO está teniendo. Pero no me parece por eso que el PRO esté en una situación. Probablemente se está exagerando la debilidad del PRO frente a la Libertad Avanza, ¿no? Es una cosa que también probablemente se está instalando eh, y que por eso yo recalcaba el tema de la modelización que yo hago, ¿no? Los votantes del PRO no están tan seguros de querer votar a la Libertad Avanza, ¿no? Sí, ahí me pregunto qué es el PRO en definitiva hoy, ¿no? Mm, Porque el PRO era una convivencia sí, de personajes con un espectro relativamente amplio de manejo de los temas y sí, de sensibilidad. Entonces, ese votante del PRO probablemente esté a la espera de quiénes son los candidatos que se posicionen ahí y sí. de qué baje de la cúpula del PRO respecto de cuál va a ser el alineamiento, ¿no? Claro, bueno, una de las cosas, claro, ese también es un tema importante. Una de las cosas que ha hecho Milei, voy a usar un término de, de un sociólogo que me gusta mucho, es lo que hizo el proyecto de Milei es trazar una distinción en un contexto donde todo estaba mezclado, ¿no? O sea, el sistema político hasta ahora, hasta que él apareció, digamos, había unas cosas que eran indistintas. Podías tener gente que estaba a favor de mayor control del mercado dentro del peronismo y dentro de Juntos por el Cambio. Mm. Y en algunos otros temas no pensaban igual. O sea que vos tenías, por ejemplo, con la discusión de la legalización del aborto, es como que es una situación muy extrema. O sea, dentro de los partidos tenías, es como que vos mirabas la votación y se habían cruzado todos,
sin importar el partido, ¿no? ¿A qué me refiero con trazar una distinción? Es como si fuera que en esa situación que podríamos describir como de caos, lo que hace Milei es traza una barrera y dice, bueno, yo de acá para acá pienso todo esto. Y a partir de ahora a la gente le queda muy claro todo lo que yo pienso. Yo he hecho chequeos, sobre todo al final del año pasado, para que la gente me diga sobre algunos issues si tiene claro cuál es la posición oficial del partido. La claridad que la gente tiene sobre la libertad avanza es fenomenal. Eh, Saben que están el en brand contra de la recognition legalización del... está ahí, Sí, él tiene un total. equity perfecto, ¿no? No es una gaseosa que no sé si me da alegría o me sirve para hacer deportes. No, no. Sé que es una gaseosa que me hace sentir feliz, ¿no? O me afeito, bueno, yo no me afeito, ¿no? Pero digamos, una gilet que me hace sentir un hombre más seguro. La libertad avanza, la gente sabe que está en contra de la legalización del aborto, que quiere un Estado más chiquito, que le parece bien que la policía, que no haya manifestantes, que la policía tenga mano dura. La gente lo tiene claro. Ujú. Cuando tiene que describir al peronismo, en realidad casi por oposición diría es todo lo contrario. El PRO queda Bueno, en el medio. el El caso PRO del queda en aborto una es un zona que no. caso clarísimo en el caso del aborto de Tenés el PRO totalmente dividido en ese Sí. punto y El tenés un peronismo también. peronismo también dividido, porque en definitiva las bases por ahí son más pañuelo verde, pero Cristina es totalmente pro vida, Mm. lo ha expresado, digo, entonces hay una división en los otros dos. Pero inclusive adentro del mismo gobierno de Alberto, vos adentro del Ministerio Económico de Massa tenías digamos, a Massa diciendo que quería un tipo de, quería dilatar, digamos, digamos, el control cambiario y, ¿no? Digamos, y los Ujú. ajustes y, ¿cómo llamaba su viceministro? Que decía que Gabriel había, Rubinstein. claro, Rubinstein, que decía, bueno, hay que hacer los ajustes. O sea, vos tenías de todo y conviviendo. Ujú. Si querés, volviendo al principio, en términos operativos, dentro del funcionamiento de la burocracia, lo que Milei hace le da cierto funcionamiento porque tiene que tener lineamientos. El tema es que él lo extiende hacia otros elementos del partido, ¿no? Pero esto que yo hablo de Ujú. trazar una distinción me parece muy importante. La gente tiene que entender que la libertad avanza es esto y al mismo tiempo no es todo el resto. La gente entiende gracias a Libertad Avanza que el peronismo supuestamente es esto, aunque no es tan así, y no es esto. Y la gente lo tiene al prueba ahí sin saber si es tan esto en este tema, un Exacto. poco menos en este. Sí. Entonces, bueno, esa es digamos, la distorsión que le ha producido la Libertad Avanza, que si querés espeja lo que alguna vez el peronismo le hizo al Partido Socialista en el 46. Le dejó sin sentido durante toda su vida, ¿no? Lo corrió Hay por mucha izquierda. literatura sobre, claro, hay mucha literatura sobre ese tema, pero digamos, era el partido que los obreros tenían de referencia, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos, como perdieron, pero bueno, me estoy yendo como 80 años para atrás. Pero bueno, simplemente como para marcar esto que en algunas cuestiones operativas de funcionamiento de su gobierno y de referencia de la gente, también tiene réditos y por eso estoy diciendo que puede ser que le vaya bien. Ahora, ¿cuánto puede lidiar esta estrategia a mediano o largo plazo con la complejidad social y con todas las diferencias internas? Y bueno, ahí yo lo veo bastante más difícil, ¿no? Mm. Bien. Por otro lado, el mundo se polariza y cada vez hay menos sutileza, menos nuance aplicado en los procesos de decisiones. Entonces está medio ¿Mm? alineado con los tiempos. Em, yo no sé si querés dejar, se me acabaron las preguntas. No sé si te parece que hubo algún aspecto del abordaje que habíamos pensado que quedó fuera. Te invito a que compartas lo que se te ocurra y si no, ahora sí te ¿Mm? presento porque encontré efectivamente tu bio No, en la que no me quería equivocar. no, te quiero decir una última cosa que me parece importante, digamos, remarcar, sobre todo para el público que está viendo en general, ¿no? Ujú. Eh, las sociedades no son ámbitos estables, necesitan estabilidad y recurrencia, pero generalmente avanzan hacia digamos, sobre la base de movimientos y de estructuraciones, ¿no? Eh, en general, por ejemplo, el coloquio de idea o en otros lugares empresarios les gusta hablar, bueno, necesitamos certidumbre, necesitamos continuidad, necesitamos certeza, ¿no? Bueno, digamos, esas situaciones es verdad, todo el mundo las pide, ¿no?
Yo también quiero certezas del colegio de mis hijos de la cuota, por ejemplo, ¿no? Pero no siempre las tengo, ¿no? Ujú, Eh, Me parece que es importante entender que las sociedades siempre van a tener movimientos, idas y vueltas, siempre van a tener replanteos porque así es la forma de avanzar. No es una repetición constante, pero sí avanzan digamos, a través de microcambios, ¿no? Por ejemplo, uno mira una foto de uno hace 10 años, ¿no? Y dice, pero mira, estaba mucho más joven, mira la ropa que tengo, no se usa más esa ropa. ¿Cuándo pasó todo eso? No pasó de un día para el otro, fue muy ni me lo poquitito digas. pasando. Ah, muy poquitito pasando, ¿no? Bueno, te diría que yo creo que el fenómeno de época que estamos viviendo es que los replanteos y los movimientos están siendo más cortos, uno acompañando al otro de lo que tal vez hace 20 años sucedía, ¿no? Entonces, en términos de tu público, ¿no? Que es el público que, bueno, que hago yo con mis decisiones económicas, eh, está lidiando con un sistema político que está invadiendo demasiado la lógica del mundo económico, ¿no? ¿Y cuál es la lógica del mundo político que vuelve loco a todo el mundo? Bueno, que cada 2 años o cada 4 hay elecciones y el Ujú, sistema genera su propia desestabilización. Entonces vos no sabés sí, qué va a pasar. Entonces uno está ahí con la plata viendo ahí, ¿no? ¿Qué hace con esto? Pero sobre todo porque tiene que lidiar con un sistema que no tiene control, ¿no? y cuya dispersión puede ser tremenda, porque, digamos, no es que las corrientes medianamente tienen un acuerdo de Claro. bases centrales en común. Los Estados Unidos Digo, acaban de, yo no soy especialista en política económica, pero la información que yo estoy consumiendo es como que hay muchísimos cimbronazos y decisiones muy importantes que vos podés explicar mejor que yo, pero no ujú, parecen esas decisiones como, bueno, a largo plazo tengo claro qué va a pasar con Estados Unidos. Y entonces, en no, realidad, la lo tuviste en época Brasil y también. claro, lo que pasa en Brasil, la hipermoralización de la política hace que se sobreexijan las decisiones de gobierno y que en vez de tener continuidad, tenés rupturas más cerca de las que deberías tener. Entonces es como si nosotros miráramos la foto nuestra de mañana miramos la foto de esta charla y yo ya, sé, bueno, yo no podría tener otro peinado porque no tengo pelo, pero digamos que yo me viera más viejo solo 24 horas después. Esos son los ciclos que está imponiendo y por eso las preguntas recurrentes de lo que puede llegar a pasar están sobrecargando las decisiones. Pero te diría que es como una época donde digamos, la hipermoralización y la exageración de la política está invadiendo demasiado otros ámbitos. Sí, justo ayer hablábamos con un cliente grande con el que nos sentamos y nuestra, perdón, nuestra definición era, si a Trump le creemos todo lo que viene diciendo, porque Mm, también hay una película mediática por encima de las medidas que muchas veces son eh, bytes de sonido efectistas, pero que no necesariamente plasman en políticas. Entonces, ojo con perderse con la también. cosa mediática, digamos, de las redes, etcétera, y no ver lo que efectivamente se vuelca en las políticas de verdad, ¿no? Ujú. Luis, no sé cómo agradecerte. No, por Otra favor. cosa No. que hablar de tu bio y convocarte a que sigamos haciendo este análisis. Este año Bueno, cómo otra vez no. vamos a tener un grado de frecuencia adicional. Como dijiste el otro día, no te veía hace un montón desde las últimas elecciones, Pero pero viste, ante el escenario de incertidumbre hay que llamar a los que hay que supuestamente llamar a sabemos Luis. qué va a pasar. Sí. Llamarlo a Luis. Bueno, Luis Costa ha trabajado los últimos 20 años vinculado al desarrollo y diseño de estrategias de investigación para el sector público y privado. Desarrolló la práctica de estudios de reputación corporativa para una compleja variedad de industrias y sectores económicos en América Latina y el Caribe. Es un especialista en análisis político y en investigación sobre dinámicas electorales en la Argentina, América Latina y Estados Unidos. Ha trabajado como asesor para inversores en climas políticos complejos y para el universo corporativo de escenarios en crisis. Es director fue director desde 2010 hasta 2016 de la consultora Ipsos Mora y Araujo, coordinó estudios multipaís para el Banco Interamericano de Desarrollo, Pew Research Center, Corporación Andina de Fomento y UNICEF, entre otros. Es sociólogo de formación, cuenta con un posgrado en estadística de la Flaxo y es disertante en diferentes universidades y congresos, columnista habitual en medios de comunicación, entre los perfiles, y ha sido y recurrente speaker en nuestros one-on-one. Luis, te agradezco de nuevo
Te vemos Por favor, pronto un gusto. y sí espero las dos recomendaciones de libros que me dijiste, el de la Segunda Guerra Mundial y el de la economía de esta persona que vive en Suiza, La el de la economía economía informal, informal sí, en la Argentina. Invito a te todos paso que todo los ahora. que les sea interesante este dato a que se comuniquen, yo después lo distribuyo. Gracias a nuestros asistentes, gracias Luis y hasta la próxima. Muchas gracias, ¿eh?